No puedo borrar esa noche de mi cabeza, por más que lo intente. Hay recuerdos que se te pegan en la piel y no te sueltan, y esa cena con Emiliano fue uno de ellos. Todo parecía normal. Un restaurante cálido, música suave de fondo, las mesas llenas de familias y parejas riendo bajito. Yo solo quería disfrutar una comida tranquila con mi hijo. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Emiliano estaba frente a mí, más grande y más duro de lo que recordaba. Su mirada, antes llena de curiosidad y afecto, era ahora fría, desafiante, casi calculadora. Mientras miraba el menú, noté cómo ni siquiera hacía el esfuerzo de sonreírme. Parecía incómodo, pero no por la situación, sino por estar conmigo. Durante unos minutos intenté romper el hielo con preguntas sencillas. ¿Cómo iban las clases? ¿Qué planes tenía para las vacaciones? ¿Cómo estaba su mamá? Todas las respuestas eran cortas, sin interés, como si le molestara el simple hecho de que le hablara. Sentí esa barrera invisible, esa distancia que no había existido cuando era niño. Pero lo peor todavía no había llegado. De repente, en medio de la cena y sin ningún aviso, Emiliano alzó la voz. No lo hizo solo para mí, sino para que todos los que estaban cerca pudieran oírlo. Por lo menos Esteban no es un perdedor como tú. Fue como si alguien hubiera tirado un vaso al piso y todos se hubieran quedado mirando los pedazos. El silencio en la mesa fue brutal. Pude sentir las miradas de los otros clientes, los cuchicheos, las respiraciones contenidas. Un padre siendo humillado por su hijo, a plena vista, como si nada. Sentí la cara arderme de vergüenza. En ese instante recordé todos los años en los que di todo por él. Los partidos de fútbol a los que fui, las noches sin dormir ayudándolo con tareas, los cumpleaños, las charlas importantes. ¿Cómo podía ser que todo eso no valiera nada para él? Me quedé inmóvil mirando a Emiliano a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento. Algo que me dijera que era una broma o que se había pasado. Pero lo único que encontré fue orgullo. Un orgullo hiriente, como si disfrutar de mi humillación fuera un triunfo personal para él. ¿Por qué mi propio hijo me odiaba tanto? ¿Qué hice mal? ¿Qué había cambiado tanto entre nosotros para que llegáramos a este punto? No respondí, no me defendí, solo pedí la cuenta y terminamos la cena en un silencio que pesaba toneladas. Por fuera estaba entero, por dentro, destruido. No sabía que esa humillación sería el punto de no retorno, que esa misma noche tomaría la decisión más dura y polémica de mi vida como padre, y que esa decisión cambiaría para siempre la relación con Emiliano, con Patricia y con el mismísimo Esteban. Antes de esa noche, mi relación con Emiliano era muy distinta. De chico era cercano, cariñoso, confiaba en mí para todo. Todo empezó a cambiar tras el divorcio con Patricia, mi exesposa. Ella no tardó en rehacer su vida con Esteban, un hombre de negocios que siempre buscaba impresionar. No me molestaba que Patricia tuviera pareja, pero sí noté cómo la comparación constante con Esteban comenzó a influir en Emiliano. Patricia solía remarcar lo que Esteban hacía por él: regalos, viajes, salidas caras. Yo, en cambio, siempre aposté por lo sencillo y estable. Emiliano fue adoptando la mirada de su madre. Lo nuevo y lo emocionante pasaron a ser lo importante. Cada vez venía menos a casa. Y cuando lo hacía, era distante y casi siempre de mal humor. Durante el divorcio, intenté que Emiliano no quedara en medio y que nunca le faltara nada. Fui yo quien propuso pagar su universidad y darle oportunidades. Pero, mientras más daba, menos sentía que valía. Lo material parecía pesar más que cualquier recuerdo o sacrificio, y yo iba quedando cada vez más relegado en su vida. Con el paso de los meses, la relación con Emiliano se volvió casi irreconocible. Donde antes había charlas y planes juntos, ahora había silencios incómodos y respuestas cortantes. Cada vez que venía a casa, todo giraba en torno a Esteban. Los viajes, los regalos, los logros de su padrastro. Yo me convertía en el que solo pagaba cuentas. Patricia no ayudaba. Se encargaba de remarcar cada diferencia entre mi vida y la de Esteban, alimentando la competencia. A veces, cuando Emiliano volvía de una visita conmigo, ella le preguntaba por mensajes si no se había aburrido mucho o lanzaba indirectas sobre lo poco emocionante que era estar en mi casa. Notaba que Emiliano se influenciaba por esos comentarios, repitiéndolos como si fueran suyos. Mi esfuerzo como padre pasaba desapercibido. Pagaba sus estudios, sus gastos, incluso le compré un auto usado para que fuera a la universidad. Pero nada era suficiente. El día que recibió el auto, me miró decepcionado.
Esteban dijo que si fuera su hijo, le compraría algo mejor. Ese comentario me hizo entender que, para Emiliano, nunca iba a estar a la altura de las expectativas que le habían puesto. A partir de ahí, la distancia creció. Cada intento de compartir algo se encontraba con excusas o comparaciones. Si proponía hacer una actividad juntos, la respuesta era un «no puedo, ya tengo planes», o simplemente un gesto de fastidio. Las reglas mínimas en casa eran vistas como ataques. Incluso las charlas más simples se convertían en discusiones. Intenté hablar con Patricia, pedirle que no fomentara esa actitud, pero solo recibí evasivas y burlas. «Arréglate vos, sos el padre», me decía. Sentía que peleaba solo, mientras perdía a mi hijo día a día. La relación se volvió una sucesión de pequeñas humillaciones y distancias cada vez más frías. Pero aún no imaginaba hasta dónde podía llegar esa falta de respeto, ni el impacto que tendría la humillación que estaba por venir. Esa cena la planeé con la esperanza de volver a acercarme a Emiliano. Elegí un restaurante al que solíamos ir cuando era chico, pensando que los recuerdos ayudarían. Al principio parecía relajado. La charla fluyó un poco y hasta sonrió con alguna anécdota. Por un momento creí que podía recuperar lo perdido. Pero en cuanto la conversación giró hacia Esteban y sus regalos, todo volvió a lo mismo. Emiliano insistía en contarme lo bien que la pasaba con su padrastro y cómo todo era mejor allá. Yo traté de escuchar sin discutir, pero cada comentario me hacía sentir más fuera de lugar. De pronto, sin previo aviso, Emiliano elevó la voz y soltó la frase que cambiaría todo. «Por lo menos Esteban no es un perdedor como vos». El restaurante se quedó en silencio. Sentí que todos miraban nuestra mesa. Me invadió una vergüenza fría. No supe cómo reaccionar. Solo quise que ese momento terminara lo antes posible. Pedí la cuenta y salimos en silencio. Esa noche, mientras manejaba de regreso, sentí una mezcla de tristeza y enojo. Al dejarlo en su departamento ni siquiera hubo un chao. En casa, me quedé pensando en todo lo que había hecho como padre. Por primera vez, sentí que ya no podía seguir permitiendo ese trato. Decidí que algo debía cambiar, aunque fuera drástico. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en la oscuridad, repasando una y otra vez la escena en el restaurante. Cada palabra, cada mirada de Emiliano, me dolía como si fueran puñaladas. Por momentos sentía ganas de explotar, de llamarlo y gritarle todo lo que tenía adentro. Pero la bronca, lejos de disiparse, se fue transformando en una claridad que nunca antes había sentido. Entendí, por primera vez en años, que seguir permitiendo ese trato no solo me hacía daño a mí, sino también a él. Le estaba enseñando que podía despreciarme sin consecuencias, que el respeto era opcional mientras tuviera mis recursos a disposición. Esa madrugada tomé una decisión. Se acababa el juego. Iba a poner un límite, aunque me costara caro, y lo hice. Lo primero que hice al despertar fue cancelar la tarjeta de crédito de Emiliano. Había estado en mi cuenta como usuario autorizado durante años, pero esa confianza ya no tenía sentido. Llamé al banco, expliqué que quería removerlo de la cuenta, y en menos de 10 minutos todo estaba hecho. No le avisé, no le expliqué. Simplemente corté el acceso. Sentí culpa, sí, pero también una extraña paz. Era el primer paso para recuperar el control. Después llamé a la administración de la universidad y pedí que pusieran un bloqueo inmediato en los pagos de la matrícula y la residencia de Emiliano. Les expliqué que necesitaba revisar personalmente cualquier nuevo gasto antes de aprobarlo. Me confirmaron que, hasta nuevo aviso, Emiliano no podría hacer uso de la cafetería ni de otros servicios universitarios asociados a mi cuenta. No era una decisión sencilla. Sabía que afectaría su día a día. Pero también sabía que, si seguía igual, todo empeoraría. Por último, agarré la llave de repuesto del auto que le había comprado y manejé hasta la universidad. El Honda estaba estacionado donde siempre, en el sector de alumnos. Me subí, lo arranqué y lo llevé de vuelta a mi casa. No dejé nota ni mensaje. El auto estaba a mi nombre y, aunque la decisión era dura, sentí que era lo correcto. Ese mismo mediodía, las llamadas comenzaron a llegar. Primero, Emiliano. Su tono era entre incrédulo y furioso. ¿Qué pasa con mi tarjeta? ¿Por qué mi cuenta está bloqueada? ¿Dónde está mi auto? No le respondí. De hecho, no contesté ninguna llamada ese día. Sentía que si hablaba iba a ceder, o peor, a justificarme. Y no quería ni una cosa ni la otra. Esa noche fue Patricia quien me llamó, al borde del pánico. Me exigió respuestas. Me acusó de estar destruyendo el futuro de nuestro hijo.
Hasta Esteban intentó meterse, mandando mensajes tratando de negociar. No respondía ninguno. Las horas siguientes fueron un caos. Emiliano me escribió decenas de mensajes, primero con enojo, después con súplicas. Necesito el auto para ir a clases. No puedo comprar comida. Papá, por favor decime qué está pasando. Cada palabra era una mezcla de miedo y desconcierto. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano estaba sintiendo las consecuencias de sus actos. No era crueldad, era una lección. Esa noche volví a repasar mentalmente mi decisión. Dudé, sentí culpa, imaginé todas las formas en que podía estar arruinando la vida de mi hijo. Pero también recordé su cara en el restaurante, su voz cargada de desprecio. Era necesario que comprendiera que el respeto es la base de cualquier relación, incluso la de padre e hijo. Los días siguientes fueron una tormenta. Patricia me mandaba mensajes acusándome de abuso y amenazando con abogados. La familia opinaba, algunos me apoyaban, otros decían que era demasiado. Pero yo me mantuve firme. Si Emiliano quería mi apoyo, iba a tener que empezar por valorar a la persona detrás de ese apoyo. Fue el momento más difícil que viví como padre. Pero sabía que, si no actuaba, nada iba a cambiar. Esa decisión tan polémica y dolorosa fue el primer paso hacia la verdadera transformación. En los días que siguieron a mi decisión, la noticia corrió como reguero de pólvora entre la familia y los amigos. Nadie podía creer que realmente había congelado la cuenta de Emiliano, que le había quitado el auto y lo había dejado, por primera vez en su vida, sin red de seguridad. De repente, todos parecían tener una opinión sobre lo que había hecho. Algunos me llamaban valiente, otros cruel. Mi madre fue una de las primeras en llamarme. Su voz, mezcla de preocupación y comprensión, me hizo dudar por un instante. Raúl, entiendo por qué lo hiciste, pero no dejes que el enojo te nuble el corazón. Me apoyaba, pero tenía miedo de que esta crisis rompiera el vínculo para siempre. Mi hermana, en cambio, fue más directa. Hacía falta que alguien le pusiera un freno a ese chico. Vos sos el único que puede hacerlo. Un par de amigos cercanos, que también eran padres, me dijeron que ellos habrían hecho lo mismo en mi lugar. Sentí alivio al ver que no estaba tan solo, pero la duda seguía ahí, acechando en cada rincón de mi casa vacía. Mientras tanto, Emiliano vivía su propio efecto dominó. Los primeros días fueron de enojo, mensajes llenos de reproches, llamadas que ignoré a propósito. Después, la realidad empezó a golpearlo fuerte. Se quedó sin dinero para comer en el campus, tuvo que pedirle plata prestada a amigos y hasta caminar largas cuadras para llegar a la facultad. Empezó a experimentar, en carne propia, lo que significa perder privilegios de un día para el otro. Un detalle que me impactó fue cuando uno de sus amigos me llamó para preguntarme si todo estaba bien. Le expliqué la situación, cuidando de no hablar mal de Emiliano, pero dejando claro que había límites que no podían cruzarse. Me agradeció la honestidad y me dijo que tratarían de ayudarlo, pero que también estaban sorprendidos por su cambio de actitud. Era evidente que, por primera vez, Emiliano estaba enfrentando la vida sin red ni comodidades, y sus amigos también lo notaban. Patricia, por su parte, no tardó en intensificar la presión. Me envió mensajes cada vez más insistentes, intercalando amenazas legales con súplicas. Me acusó de ser egoísta, de arruinar el futuro de nuestro hijo, de poner mi orgullo por encima de su bienestar. Pero en el fondo, sabía que también sentía culpa. Muchas veces, en medio de la discusión, se le escapaba algún comentario sobre cómo Emiliano había cambiado desde que Esteban estaba en su vida, como si buscara justificar lo que había pasado. Y hablando de Esteban, su reacción fue reveladora. Al principio quiso mediar, presentándose como el adulto razonable y conciliador. Me propuso sentarnos a hablar como hombres para resolver el problema. Pero cuando le dejé en claro que si quería asumir el rol de padre generoso, podía empezar a pagar la universidad, la conversación se terminó de golpe. El ambiente familiar se llenó de tensiones y verdades no dichas. Los reproches viajaban en silencio entre llamadas, mensajes y miradas esquivas en las reuniones. Pero, a pesar del caos, una cosa era cierta. La decisión que tomé había sacudido los cimientos de nuestra familia. Y ahora, todos tenían que adaptarse a la nueva realidad. El primer quiebre real no llegó con una llamada, sino con un mensaje. Después de días de reproches y enojo, el tono de Emiliano cambió. En la madrugada recibí un WhatsApp inesperado. Papá, necesito hablar. No entiendo lo que está pasando. Perdón por lo de la cena. Me siento perdido. No contesté de inmediato. Leí esas palabras una y otra vez.
reconociendo en ellas la voz de un chico que, por primera vez, no estaba seguro de tener todas las respuestas. A la tarde siguiente, Emiliano me llamó directo, sin rodeos. Lloraba, algo que hacía años no veía en él. Me contó cómo se sentía, cómo le había costado enfrentar a sus amigos, pedir dinero prestado, explicar por qué de golpe todo le faltaba. Me confesó que había pasado noches en vela, sintiendo vergüenza y miedo por su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, escuché a mi hijo con honestidad. En esa conversación yo también me permití bajar la guardia. Le expliqué que la decisión de cortarle los privilegios no había sido por enojo, sino porque necesitaba enseñarle el valor del respeto y las consecuencias de las palabras. Le conté cuánto me había dolido su desprecio, pero también le dije que siempre estaría dispuesto a ayudarlo si mostraba un cambio real. Le aclaré que no se trataba de dinero ni de regalos, sino de algo mucho más profundo: confianza, gratitud y empatía. Fue una charla larga, llena de silencios incómodos, lágrimas y verdades. Emiliano, entre sollozos, admitió que había estado usando la relación con Esteban como una manera de castigarme, de canalizar la bronca y la confusión por el divorcio. Me pidió perdón, no solo por la cena, sino por los meses de distancia y maltrato. Yo también reconocí mis errores. Había permitido que la culpa por la separación me volviera demasiado permisivo, temeroso de perderlo, y eso había facilitado que se instalara la falta de respeto. Le propuse una cosa: quería ver acciones, no solo palabras. Si de verdad quería recuperar mi apoyo, tenía que demostrarme respeto y compromiso, no solo cuando necesitara algo, sino en la vida diaria. También le propuse que, si quería volver a tener el auto, debía colaborar en el costo del seguro con su trabajo de medio tiempo y mantener buenas notas. Emiliano aceptó, sin discutir. Por primera vez en años, la reacción de Patricia a este cambio fue, al principio, escéptica. Intentó volver a intervenir, pero al ver la actitud de Emiliano, empezó a relajarse. Hasta Esteban, que solía estar siempre en medio, se mantuvo al margen. Por primera vez sentí que el núcleo de la relación padre-hijo se estaba reconstruyendo desde cero, sin intermediarios. En los días siguientes, la diferencia se hizo evidente. Emiliano me mandaba mensajes preguntando cómo estaba, agradeciéndome cuando le transfería dinero para libros, interesándose por mi vida. Nuestras conversaciones, antes cortantes y defensivas, se volvieron más sinceras. Ya no sentía la necesidad de competir con nadie. En vez de exigirme cosas, empezó a proponer actividades para compartir tiempo juntos, como cuando era chico. Fue un proceso lento y, a veces, incómodo. Pero cada pequeño paso hacia la reconciliación era un triunfo sobre el resentimiento. El respeto y la empatía empezaban a florecer donde antes solo había reproches. La reconciliación con Emiliano fue gradual pero real. Le dejé claro que el apoyo económico no era un derecho, sino un privilegio atado al respeto y la confianza. El auto volvió con condiciones claras: mantener buenas notas, trabajar, colaborar con los gastos. La tarjeta de crédito solo con límite y supervisión. Emiliano lo entendió y lo aceptó sin discutir. La relación con Patricia y Esteban también cambió. Ella dejó de intervenir y las reuniones familiares se volvieron menos tensas. Esteban entendió que ser padrastro no es solo dar regalos, sino también hacerse responsable. En casa, la convivencia mejoró. Los fines de semana se llenaron de actividades sencillas, charlas y gestos de agradecimiento. Hoy, la relación con Emiliano no es perfecta, pero es mucho más sana y auténtica. Ambos aprendimos que los límites son una forma de amor y que el respeto se construye con hechos, no con palabras. Si algo puedo aconsejar a otros padres es esto: no teman poner límites. A veces es la única manera de reconstruir lo que importa. Si te gustó la historia, suscríbete y dale like al video. ¡Hasta la próxima!